Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se están conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a analizar lo que es la introducción a la estadística descriptiva. Sí, en la clase que se les subió grabada de la semana pasada, ustedes pudieron identificar cuáles son los fundamentos que maneja la investigación dentro de la recopilación de datos. Y haciendo un breve preámbulo, la recopilación de datos directamente se especifica en obtener información, es decir, que de acuerdo a un proyecto o de acuerdo a algún sistema en el cual yo vaya a buscar un producto final, busco recolectar información. Esto lo hacemos cotidianamente nosotros en el día a día, en el transcurso de toda nuestra vida estamos constantemente recopilando información. Muchas de las cosas que yo sé, muchas de las cosas que guardo en mi conciencia, que guardo en mi memoria, son producto de una recopilación de datos. Toda esta recopilación de datos a mí me permite tomar decisiones y estas decisiones siempre están encaminadas a ayudarme en pro de desarrollarme como persona, en pro de evolucionar como ser humano dentro de una sociedad, dentro de un estatus como tal con el cual nos manejamos actualmente. Entonces, todo este fundamento de la recopilación de datos a mí me sirve para poder desarrollar correctamente un modelo de proyecto, un modelo de investigación. Recordemos que nosotros estamos viendo poco a poco cuáles son las partes importantes que tiene un modelo de negocio, ¿sí? Empezamos desde la investigación de los campos, desde la investigación de las principales necesidades que tiene la sociedad. Posteriormente vamos escarbando un poco más en entender cuáles son los diferentes tipos de formas de experimentación también mediante la observación, mediante situaciones análogas, de la cual yo puedo obtener también información, es decir, las fuentes, ¿sí? La recopilación de datos, de cierta manera, se especifica en toda la información que yo obtuve a partir de las fuentes. Yéndonos un poquito más atrás, recordemos que nosotros teníamos lo que son las fuentes primarias y lo que son las fuentes secundarias. Estas fuentes primarias de las cuales yo obtenía información de primera mano, valga la redundancia, tal y cual su nombre lo dice. Información que viene directamente de la persona o directamente del grupo de estudio en cuestión, ¿sí? Es de allí de donde yo obtengo información dentro de las fuentes primarias.
Aparte de ello, nosotros también manejamos lo que son las fuentes secundarias, que las fuentes secundarias ya se especifican por ser este grupo en el cual yo obtengo o este espacio del cual yo obtengo información mediante ya un análisis o quizá de alguien que está hablando de otro estudio. Es decir, ya no es información de primera mano, pero que también me sirve. Ojo, yo debo saber de dónde obtengo toda esta información. Hay espacios en los que la información es confiable. Recordemos que yo estoy obteniendo y estoy realizando prácticamente todos estos lineamientos son para un proyecto de inversión. Si yo hablo de un proyecto de inversión, quiere decir que estoy buscando invertir un dinero que tengo para poder obtener un modelo de negocio estable. Y por ende, como yo quiero desarrollar un modelo de negocio, tengo que procurar y tengo que buscar las maneras pertinentes para que este dinero no se pierda. Es la finalidad principal, que el dinero no se pierda. Creo que a nadie le gustaría en algún momento perder alguna cantidad de dinero, ¿no? Porque tanto nos ha costado, tanto esfuerzo nos ha dado el, el trabajar, el ahorrar, el quizá limitarnos de algunas cosas para poder obtener buenos resultados económicamente y me va a doler en ciertas ocasiones el perder este dinero por no haber hecho una correcta investigación de campo, por no haber analizado correctamente cuáles eran las mejores opciones, cuáles eran las mejores formas de poder utilizar este dinero. ¿Cómo puedo utilizar de una buena manera este dinero? Pues de cierta forma analizando, investigando, identificando cuáles son también los fundamentos, cuáles son las partes importantes dentro de un modelo de negocio. Es así entonces que nosotros vamos recopilando poco a poco datos, sí, estos datos que me van a mí permitiendo ir creando, como, así como tal y cual les decía al inicio, como cuando nosotros tenemos información almacenada en nuestro pensamiento, en nuestra memoria, de igual manera sucede dentro del emprendimiento. Yo voy recopilando poco a poco información que quizá parezca relevante, información que no parezca relevante, pero que me va a ayudar en un futuro para poder tomar una decisión, para poder saber de cierta manera quizá en qué área me voy a desenvolver, cómo voy a utilizar esta información, para qué lo voy a hacer, con qué finalidad lo voy a hacer. Las finalidades que tiene principalmente el emprendimiento son importantes. ¿Por qué? Porque el emprendimiento, los modelos de negocio, los proyectos están encaminados ¿a qué? Están encaminados a cumplir objetivos. Esto no debemos nosotros olvidarnos por nada. El cumplir los objetivos. Desde un inicio en los modelos de negocio yo me voy planteando metas y me voy planteando objetivos. Estos objetivos pueden ser generales, objetivos específicos. No debemos olvidar que estos objetivos están encaminados a una realidad que se pueda alcanzar. Yo no me puedo plantear objetivos que sean extremadamente grandes y que luego no pueda cumplirlos y me vea frustrada y quizá yo ya no siga con el proyecto porque yo mismo desde un inicio me planteé objetivos no imposibles, porque para el ser humano no hay nada imposible, pero sí quizá un poco complicados de poder cumplirlos en un inicio de un modelo de negocio. ¿Qué es lo que por ello tengo que hacer? Tengo que plantearme, tengo que crear objetivos que sean centrados, objetivos que sean válidos, objetivos que sean adaptados a la realidad con la cual yo voy a trabajar, adaptados a la realidad con la cual yo voy también a tener de la cual obtener información. ¿Qué es lo que hago? Bien, yo ya identifiqué cuáles son los instrumentos que me sirven para obtener información, identifiqué las formas en las cuales puedo obtener información, que pueden ser de observación, experimentación, en situaciones análogas que ya habíamos estudiado un montón de formas de las cuales puedo obtener información. ¿Qué hago? A esto se le conoce como recopilación de datos. Aquí creo hipótesis, creo variables. Todo esto a mí me sirve ¿para qué? Para poder tomar decisiones en base a una tabulación de datos
o en base a una estadística de datos. ¿Qué quiere decir? Cualitativamente, yo ya obtuve toda la información importante, yo ya recogí datos, recogí entrevistas, encuestas, preguntas, todo lo que yo pude hacer, lo obtuve. Ojo, tampoco puedo recoger información por recoger. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que también tener una organización, una planificación. Es decir, quizá yo utilicé encuestas y entrevistas para encaminar mi investigación de campo, que quiere decir la investigación que está relacionada directamente a poder crear un modelo de negocio. Una vez que yo identifique cuáles son los instrumentos, en este caso, por ejemplo, la encuesta, ahora sí, todos los datos que yo obtuve, toda la recopilación de datos de la cual yo estoy hablando, la voy a pasar a un documento en el cual ya me desglose de manera global todos los resultados que yo obtuve, todos los resultados que yo quiero ver expuestos de parte de la población en estudio. Recordemos, nosotros ya habíamos venido estudiando también, ya habíamos venido identificando cuál va a ser mi población de estudio, en este caso los que podrían en un futuro llegar a ser mis potenciales clientes. Son ellos los principales en los cuales yo baso mi investigación y de los cuales obtengo la información. Y es así que después de analizar todas estas técnicas, los instrumentos, obtener la información, nos vamos a estudiar lo que es la estadística descriptiva. Pero lógicamente, para empezar, nosotros debemos analizar correctamente y saber ciertas conceptualizaciones, ciertas definiciones importantes. En este caso, es fundamental que nosotros identificamos a qué se refiere la estadística. ¿Qué es estadística dentro del ámbito mercantil, comercial, social, político? La estadística, así como los números, así como la matemática, así como el lenguaje, está siempre presente en muchos de los aspectos relevantes de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la sociedad llega a tomar decisiones en base a estudios estadísticos, es decir, en base a lo que la población necesita, en base a lo que la población refleja. Entonces, para ir empezando, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos explica lo que es la estadística. Vamos a tomar atención, por favor. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, que es la estadística, así que pon mucha atención. La estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de la obtención, organización, análisis, interpretación y presentación de un conjunto de datos con el fin de explicar y predecir algún fenómeno. Es la ciencia de los datos y su razón principal de ser es ayudarnos a comprender mejor los hechos partiendo de la información que nos puede aportar mediante el análisis de datos. Nuestros ancestros del 3000 a.C. utilizaban la estadística para juntar información que necesitaba su gobierno sobre la agricultura y el comercio. Se tiene evidencia que en el antiguo Egipto recolectaban datos sobre la agricultura y años después el Imperio Romano comenzó a contar su población llevando registros de los nacimientos y muertes. Para la Edad Media no hubo grandes avances en esta disciplina, solo se recurría al conteo y registro de datos, pero en la Edad Moderna se realizó el primer censo estadístico moderno en países europeos, que les sirvió de base para calcular la primera tabla de probabilidades de edades. Para el siglo XX, la estadística se hizo más compleja, pues aparecieron varios personajes que se les conocía como estadistas, que aportaron fórmulas y cálculos llevándola de la obtención y registro al análisis e interpretación de datos. Fue entonces cuando dividieron la estadística en dos tipos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva comprende la recolección, organización, resumen y presentación de datos, siendo su principal objetivo describir las características de los datos a partir de indicadores, tablas y gráficos. La estadística inferencial se encarga de hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones después de analizar datos. Con el avance de las ciencias y el uso de la estadística en el desarrollo de estas, se empezó a escuchar conceptos como población,
Muestra parámetros, experimentos, variables, media aritmética, desviación estándar, entre otros, como el lenguaje común entre los distintos científicos de la época. En la actualidad, sabemos que la estadística es una herramienta muy utilizada en las investigaciones científicas de diferentes campos de estudio, como apoyo para demostrar sus descubrimientos, pero sus aplicaciones van más allá. Tal es así que disciplinas como la economía, psicología, sociología, educación, medicina, salud pública, biología, física, mecánica, finanzas, marketing, entre otras, hacen uso de ella. Facilísimo, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, Bien, chicos, el video ya nos ha dado una conceptualización generalizada de lo que se refiere la estadística, como tal y cual lo mencionábamos. La estadística ha estado, está y estará en toda nuestra vida, a lo largo de todos nuestros años, en cada espacio de la sociedad como tal, ayudándonos a tomar decisiones. ¿Para qué aparecen todas las cosas dentro de la sociedad, dentro del rango humano? Es para ayudarnos a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cómo supimos que nosotros tuvimos un nuevo presidente del Ecuador ayer? Gracias al análisis de todos los datos, se recolectó, hubo una recopilación de datos. En base a estos datos que se hizo, mediante la estadística se pudo saber qué porcentaje de la población eligió a tal o cual candidato para posicionarlo como el nuevo presidente de la República. De igual manera, así se lo hace en las elecciones internas de asociaciones, de los cursos, de todo, absolutamente todo en lo cual nosotros tenemos a la estadística presente. ¿Para qué? Para poder dar luz de un conjunto de información de la cual yo obtengo diferentes cositas, de la cual yo obtengo diferentes formas para poder expresarlas como un resultado final. ¿Por qué? Porque la estadística me sirve para yo resumir de cierta manera la información. Porque no puedo decir, Juanito dijo que sí, Luisito dijo que no, Pepito dijo que sí. En vez de estar diciendo de cierta manera, ¿qué es lo que hago? Digo, el tanto por ciento de la población dijo que sí, el tanto por ciento de la población dijo que no. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la pregunta, de acuerdo al análisis que se esté realizando en el momento. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿qué utilidad puede tener la estadística en la vida de jóvenes como tú? La estadística, como les decía, tiene una importancia sumamente grande para todo. La estadística está presente en cada cosa, en cada rango, en el mercado, en la sociedad como tal, en los espacios más pequeños, en nuestros hogares. En todo está presente la estadística y mucho más en los espacios de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son el futuro de nuestra patria y por ende para tomar decisiones que se toman decisiones en base a informaciones previas que se tienen y estas informaciones previas son preliminarmente directamente tomadas de un análisis estadístico. En la unidad anterior de investigación de mercado se analizó las diferentes formas de obtener información del mercado. En función de estos aspectos, el emprendedor recopila información fundamental que lo oriente en su futuro emprendimiento. Esto es fundamental. Yo no voy a recoger información por recoger o solamente por pasar el tiempo o porque es algo que debo cumplir dentro del modelo de negocio o de los emprendimientos. No, yo hablo de recolectar información porque es importante para el futuro del emprendimiento, porque así puedo determinar qué prefiere el comprador, qué es lo que no prefiere, qué aspectos debo mejorar de lo que ya existe, en qué áreas quizá no se han realizado investigaciones. Sí, yo para hacer muchas cosas, para quizá promover muchos cambios, para quizá
desarrollar muchas cosas innovadoras, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo tomar en cuenta las opiniones de todas las personas a las cuales yo haya podido, con las cuales yo haya podido hablar para poder obtener información. Sí, pero como les digo, es imposible el poder analizar información uno por uno. ¿Qué es lo que hago? Tengo que elegir cómo se manejan las masas. Así funciona el mundo entero, decidiendo cómo se manejan las masas, qué es lo que prefieren cada una de estas masas, de estos grupos focales, de estos grupos elegidos, y así poder tomar decisiones en pro de los beneficios de la sociedad como tal. En esta unidad estudiaremos cómo esta información puede ser analizada, evaluada mediante la estadística aplicada dentro del mercadeo. Hay varias conceptualizaciones sobre estadística en la biografía. Tomando como base a Sánchez 2004, se menciona que la estadística es la ciencia que ayuda a organizar, presentar, analizar e interpretar los datos históricos como elemento de juicio fundamental para las tomas de futuras decisiones del emprendedor. Viene otro punto importante. Cuando yo analizo los datos, cuando yo ya presento una gráfica, ¿por qué? Porque la estadística se refiere a presentar gráficas donde exprese el resultado, que es lo que tengo que hacer también, tengo que interpretar y esto se debe ver reflejado en el documento. La interpretación es clave para el desarrollo de una correcta investigación. ¿Por qué? Porque no todas las personas saben lo que está reflejado en el cuadro. Yo solamente le pongo quizá un cuadro como el que ustedes ven aquí, un gráfico de columnas, un gráfico circular. Pero aquí ustedes ven solamente está representado por colores, pero no estoy diciendo nada. El cuadro está representado en base a lo que yo realicé, pero como tal no me está expresando nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que saber interpretar. ¿Para qué? Todo lo que yo hago dentro del emprendimiento debemos tener conciencia de que está encaminado a que lo va a leer alguien más, a que va a verlo alguien más. Muchas de las ocasiones ustedes dirán, pero ¿para qué tanta cosa dentro de la academia? ¿Para qué tanta investigación? Si total, soy yo el que va a crear el negocio, soy yo quien va a tomar las decisiones. Claro que sí, pero también va a haber ocasiones en las cuales futuros inversores o personas que quieran llevar una contabilidad o personas que nos quieran ayudar a manejar el emprendimiento van a necesitar identificar, analizar los resultados, la información que yo tengo y cómo se la voy a presentar si no tiene una correcta presentación, valga la redundancia. ¿Cómo voy a demostrar la información? ¿Cómo voy a expresar la información si quizá yo mismo no tengo una buena planificación, una buena organización de toda esta información que he logrado recopilar? ¿Por qué? Porque para poder desarrollar un modelo de negocio exitoso, yo debo haber pasado por muchos obstáculos, debo haber superado muchas cosas que me ayudaron a llegar al punto en el cual de cierta manera me encuentre ya a puertas de crear algo innovador y algo creativo. La estadística básica para emprendedores servirá para organizar y evaluar datos numéricos de potenciales clientes, proveedores, competidores, etcétera, a través de la tabulación. ¿Qué quiere decir? Cuando yo recojo todos los datos y veo quién dijo que sí, quién dijo que no, quién dijo que mucho, quién dijo que poco, se llama tabular. ¿Sí? Cuando yo voy identificando persona por persona, se llama tabulación. De igual manera, la agrupación y obtención de resultados, su representación gráfica hasta llegar a la interpretación de los mismos, con el fin de tomar decisiones adecuadas. A esto se conoce como estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque de un cúmulo de información estoy desglosando, estoy analizando, estoy presentando detalladamente, estructuradamente lo que yo quiero expresar y de lo cual yo mismo voy a poder tomar decisiones. Usualmente los datos son numéricos y lo que se pretende es obtener referencias para estimar comportamientos futuros. ¿Por qué? Porque como yo les decía, es imposible
dentro de la investigación a los potenciales clientes, es imposible creer que yo voy a poder entrevistar o voy a poder encuestar a todo el grupo. ¿Por qué? Porque quizá con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los años, de los meses, las necesidades de las personas irán cambiando. Quizá mi potencial cliente ahora es Juanito, pero con el paso del tiempo ya no lo es su hijo. Con el paso del tiempo sus necesidades cambiaron, su forma de pensar cambió. ¿Qué quiere decir? Es imposible que yo pueda definir como tal a un grupo de estudio, cerrarlo en un grupo de 50 personas. ¿Por qué? Porque las personas van fluctuando. Es imposible esperar que yo voy a poder entrevistar a miles de personas que habitan en mi entorno, a miles de personas con las cuales puede tener contacto mi negocio. ¿Qué es lo que se hace fundamentalmente? Se escoge a un grupo estimado de personas de las cuales yo puedo obtener información y esta información me va a ayudar a mí a tomar decisiones importantes para el emprendimiento. Pero estas decisiones son en base a comportamientos estimados, como nos dice el texto, ¿sí? A suposiciones, pero estas suposiciones no son inventadas, sino que son suposiciones en base a lo que la mayoría de gente quiere. En la vida cotidiana nosotros nos manejamos con lo que quiere la mayoría. Quizá yo no estoy en total acuerdo quizá con muchas personas, pero si la mayoría lo decide así, pues yo tengo que acoplarme. Nuevamente el ejemplo de la presidencia. No es que el 100% lo obtuvo un candidato. ¿Qué fue? Fue la mayoría de la población la que decidió elegir por este candidato y las personas que no estaban de acuerdo, que les toca pues adaptarse a lo que la mayoría quiso. ¿Por qué? Porque así se manejan las masas, así se maneja la estadística, así se manejan las formas de negocio dentro de todo este preámbulo de negocios y de estadísticas. La estadística descriptiva consiste en la presentación de datos numéricos utilizando tablas, columnas, líneas, pasteles, que en la actualidad pueden ser realizados con la ayuda de herramientas tecnológicas como las hojas electrónicas. En este caso nosotros tenemos Excel, tenemos Word, tenemos PowerPoint, son todas estas herramientas que vienen directamente ya en un ordenador y de las cuales yo puedo utilizar para poder obtener más fácilmente ya los resultados. Lógicamente los resultados físicos yo voy tipeándolos manualmente y ya una vez que tengo todos los resultados escritos en la hoja de cálculo, puedo sacar una estimación o puedo ya tener un gráfico finalizado con el producto final. Sí, pero como tal, ahora nosotros tenemos el análisis ya un poco más tecnológico. En la antigüedad se lo hacía todo manualmente, cuando la computadora para nada podía ayudarnos a facilitarnos la vida, pues todo se lo hacía manualmente, que requería de muchísimo más tiempo, de muchísima más inteligencia, de muchísima más conocimiento. Claro, ahora tranquilamente yo propongo datos y de las cuales puedo obtener ya una gráfica. Aquí tenemos un ejemplo de los tipos de gráficos que podemos tener, en este caso columnas, pastel, en líneas y por área. El más utilizado porque es más fácil de comprender, porque es más agradable a la vista y mucho más sencillo, es el gráfico en pastel. Este es el gráfico que comúnmente se utiliza porque, como les digo, tiene una característica de ser mucho más fácil en la comprensión. Como se puede observar en los gráficos, existen muchas formas de representar los datos para analizarlos. Por lo tanto, una vez que se han obtenido los datos producto de la investigación de mercados, el proceso debe ser el siguiente. Aquí el texto a nosotros nos propone cuáles son los pasos a seguir ya detalladamente a partir de que yo ya obtuve la información. Principalmente tenemos lo que es la tabulación de datos. ¿Qué quiere decir? Significa codificar y transcribir los datos a una herramienta de comprensión y análisis. Usualmente los datos se transcriben a una hoja electrónica que permita la sumatoria y proceso de información. Lógicamente, ¿para qué? Para que esta información
sea reflejada de una forma más rápida y más precisa, con mejores resultados, con mejores expectativas. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo la información la tengo que transcribir manualmente. Es decir, si yo obtuve 100 encuestas, yo propuse 150 encuestas, estas 150 encuestas tengo que irlas transcribiendo a la hoja de cálculo manualmente. ¿Para qué? Para yo poder después realizar una sumatoria. Es por eso que como tal, la dificultad del análisis en su totalidad es que se escoge a un grupo estimado de personas de las cuales nos pueden dar una respuesta más o menos tentativa a lo que es la preferencia general. Después de la tabulación de datos, es decir, de yo ya transcribir, identificar las respuestas, analizar correctamente, transcribirlas a las hojas de cálculo, viene la agrupación de datos. Una vez que los datos han sido transcritos, la siguiente actividad es agruparlo en función de características comunes, por ejemplo, sectores geográficos, respuestas numéricas, respuestas similares, respuestas abiertas o cerradas. Por ejemplo, el análisis de las respuestas abiertas en la pregunta 1 que se preguntó, ¿qué piensas sobre el emprendimiento? ¿Cómo fueron las respuestas? Ahora, el grupo de las preguntas cerradas. En la pregunta número 1 de sí y no, ¿cuántos dijeron que sí? ¿Cuántos dijeron que no? En la zona geográfica, ¿quiénes pertenecen al área rural? ¿Quiénes pertenecen al área urbana? ¿Qué porcentaje de personas respondieron? Sí, porque también es importante eso, analizar por detalle, no es que generalmente solo transcribo por transcribir. Una vez que tengo la información, ahora viene la parte de la organización, de la clasificación. Detalladamente voy estructurando el espacio geográfico, las preguntas, cuáles son sus posibles respuestas y todo en una forma organizada que lleva tiempo, claro que lleva mucho tiempo, pero es ahí donde viene el trabajo del emprendedor, es ahí donde viene ya la parte importante del modelo de negocio, del desarrollo que nosotros queremos darle al emprendimiento. ¿Por qué? Porque como les digo, nada es fácil. Lo que fácil viene, fácil se va. Y lo que más esfuerzo nos toma a nosotros hacer, lo que más nos cuesta, pues es lo que mejores resultados nos va a dar. Después de ello, nosotros tenemos la representación gráfica. Para facilitar el análisis es necesario que se representen los resultados, considerando algunas de las representaciones gráficas que ya se mencionaron en la página anterior, como el gráfico de pastel de líneas por área en columnas. Sí, como les digo, el del pastel es la más factible en utilizar porque es mucho más sencilla de comprender. Pero aquí es donde se desarrolla esta representación gráfica. Cuando yo ya tabulé, cuando yo ya propuse toda la información, ahora sí la represento gráficamente. Ya no solamente en números, ahora de manera gráfica. Posterior a ello tenemos ya lo que es la obtención de resultados. La siguiente actividad es obtener los resultados de acuerdo con lo deseado. Suma aritméticas, medidas de tendencia o porcentajes. Es decir, de acuerdo a la gráfica, ahora sí, ¿qué es lo que quiero yo proponer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Por último, tenemos lo que es la interpretación y conclusiones. Una vez realizada la representación gráfica, la actividad final es interpretar los resultados como elemento para realizar conclusiones que le permitan al emprendedor tomar decisiones adecuadas respecto a su emprendimiento. ¿Sí? Después de todo este largo proceso que me tomará varios días, que me tomará mucho tiempo, ahora sí, saco conclusiones de acuerdo a las necesidades, a las preferencias y digo, bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a dar respuesta a estas necesidades? ¿Cómo voy a dar respuesta a este tipo de fundamentos de los cuales yo estoy estudiando? Cabe mencionar que este proceso estadístico ayuda en la toma de decisiones, pero no puede ser considerado como una verdad irrefutable, que quiere decir que es algo que no admite ninguna posibilidad de generar dudas. ¿Por qué? Porque ya que las variables afectan al emprendimiento, puede modificarse con el tiempo. Es por eso que constantemente nosotros hacemos investigaciones.
Porque si las cosas no cambiaran en el tiempo, yo tranquilamente me quedara con una investigación del mercado que ya se hizo en el año 1996 y ya, porque ya no necesito hacer ninguna otra investigación cuando no es así. ¿Qué es lo que se hace? Constantemente estar analizando, investigando, porque las masas cambian, la sociedad cambia. El ser humano se desarrolla, por ejemplo, ahora nosotros tenemos a la tecnología. Las necesidades ahora se basan también en el área tecnológica, ya no es como antes. Antes ni siquiera se tenía nada que ver con la tecnología. Ahora los emprendimientos se han adaptado a este cambio, a esta transformación. Entonces, todas estas áreas, todos estos procesos se encaminan en constantes investigaciones, en constantes análisis, en constantes desarrollos de proyectos, de sistemas, de formas de expresar la realidad de acuerdo a un modelo de negocio. Ya para ir terminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre cómo es un correcto análisis de datos dentro del área del emprendimiento. Veamos, por favor. Análisis de datos. ¿Qué mide su organización? ¿Resultados de ventas? ¿Costos de operación? ¿La satisfacción del empleado o del cliente? ¿El cumplimiento de un proyecto? ¿El número de quejas o reclamos? Tal vez usted mide el número de programas que genera o el número de asistentes a estos programas. Posiblemente usted comprende cómo medir, pero ¿por qué lo mide? La respuesta seguramente podría ser: para monitorear y hacer seguimiento, para dar premios según rendimiento, para saber cómo van las metas, porque así se viene haciendo, porque lo dice el procedimiento. La verdad no sé, solo lo hago. Si su respuesta es que mide para tomar decisiones y generar acciones, está usted en lo correcto. Usted es de las personas que dedican mucho tiempo a pensar en datos e indicadores, pero luego los guarda hasta el final del año o para cuando su jefe lo solicite. Si es así, no pierda el tiempo en capturar esa información, sea más productivo. ¿O es usted de los tantos que utiliza indicadores para registrar el pasado? Entonces, no lo siga haciendo. El pasado es historia. Lo que interesa es conocer el presente para conducir el futuro. Varias organizaciones utilizan indicadores históricos para registrar el pasado. Por ejemplo, miden si cumplieron lo que planearon, si vendieron lo que esperaban, si usaron lo que compraron, si crecieron lo que pensaban o hicieron lo que debían hacer. Si lo piensa bien, estos indicadores miden el pasado, miden dónde estuvimos, funcionan como si miráramos por el espejito retrovisor de un automóvil que nos permite ver por dónde pasamos, pero no por dónde vamos. Y por lo tanto, el problema que tienen es que no puedo cambiar el pasado. Simplemente resignarme o alegrarme, porque ya no puedo hacer nada. Lo que se cumplió, y lo que se vendió. Los indicadores deben ser herramientas predictivas que nos ayuden a cambiar el futuro. Para eso se requiere formular indicadores que son los precursores de las metas o de las condiciones esperadas sobre los que puedo tomar acción para influenciarlos. Por ejemplo, si la meta es vender 1000 programas de capacitación, el indicador predictivo podría ser número de propuestas presentadas a clientes. Sobre ese indicador puedo actuar, pues existe una relación directa entre los programas vendidos y el número de propuestas presentadas. A mayor número de propuestas presentadas, mayor probabilidad de programas de capacitación vendidos. Por ejemplo, si alguien quiere bajar 2 kilos en 2 meses y se pesa regularmente en la balanza que guarda bajo su cama, el número que ve semana a semana es el mismo. Su peso no varía. Tal vez no debería medir únicamente cuánto está pesando, sino otras cosas que alterarán el resultado, como por ejemplo el ejercicio físico y la nutrición, donde sí puede actuar. Si va midiendo la cantidad de calorías que ingiere, minutos de ejercicio aeróbico por día, etc., tiene la oportunidad de ir ajustando según los datos que va obteniendo y así lograr el objetivo trazado. Esto no quiere decir que no haya un lugar para los indicadores históricos en el análisis de los logros alcanzados. También es importante integrar indicadores predictivos, ya que son una medida de alerta temprana que predice el resultado de los indicadores históricos.
El desafío y la oportunidad es involucrar a las personas en la identificación de los indicadores que predicen el éxito y luego trabajar para mejorarlos. Y siempre hacer la pregunta, ¿este indicador proporciona la orientación suficiente para que tome alguna acción? Ganar o perder requiere que usted sepa dos cosas.